Kiyoshi Tsuruo, abogado especialista en propiedad intelectual con una gran experiencia en el área de innovación y ciberespacio. Es ya un referente legal en cuestiones de protección de los derechos de autor en el entorno digital. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta en Entre Firmas, este programa que es para no abogados, para hablar precisamente de temas de derechos de autor. Y hoy nos acompaña Kiyoshi Tsuru. Hola, Kiyoshi, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Fer, muchas gracias por invitarme. Hola querido Gastón. Hola, Kiyoshi. Ya está Un con gusto. nosotros Gastón, como todos los martes. Hola, Marifer. Hola, Kiyoshi. Para mí es de verdad un gusto que estés con nosotros porque si alguien yo respeto en el mundo de los derechos de autor y sobre todo en el tema que tiene que ver con estas tecnologías, aplicaciones, software, es a ti y creo que podemos tener un programa muy divertido. Pues el respeto y la admiración es mutua, así que seguramente nos vamos a divertir y ojalá que quienes nos estén viendo se diviertan también. Sí, oye, la verdad es que desde que planteamos la posibilidad de que vinieras al programa, estoy como cuando te llevan a la juguetería y que tienes como varios lugares que ir a explorar y tengo tantas cosas que preguntarte, Kiyoshi, y que seguramente al auditorio le va a parecer interesante tu información y tu punto de vista. Y bueno, pues yo para empezar y entrar en materia, quisiera preguntarte. Cuando hablamos de software, cuando hablamos de obras de cómputo, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué es lo que protege el derecho de autor en este tipo de creaciones? ¿Y cuáles serían pues las obras que entrarían en este grupo, ¿no? En el de las obras de cómputo. Sí, mira, yo creo que tu punto es el más importante, Fer, porque es necesario analizar cuál es la naturaleza de la obra, ¿no? Y entonces, lo que nos dice la doctrina y los tratados y la legislación es que los programas de cómputo se equiparan a las obras literarias, ¿no? Y esto es porque los programas de cómputo están compuestos por código fuente y por código objeto. El código fuente es el que podemos leer todos y está escrito en líneas de código. Y entonces estas líneas, por eso su protección, en un principio, en los 80s, se tuvo lugar de manera analógica a las obras literarias. Esta es una obra que tiene características únicas porque además de consistir en estas líneas de código, las líneas de código tienen una funcionalidad, ¿no? Entonces, tienen un carácter utilitario, además del código que es, digamos, su columna vertebral, ¿no? Y tenemos muchas derivaciones de los programas de cómputo. Yo creo que la más relevante es la de los videojuegos, ¿no? En los videojuegos lo que tienes, digo, recordarán ustedes las películas estas del Matrix, ¿no? En la primera película del Matrix, Morfeo le dice a Neo que tenga cuidado con la rubia despampanante que acaba de pasar, porque no hay rubia despampanante, es puro código, ¿no? Y esto es lo que sucede en el videojuego, realmente estamos inmersos en una experiencia en donde hay mundos creados, en donde tienes personajes, en donde yo estoy interactuando, ¿no? Para los que tienen chavos como nosotros entre 10 y 18 años, pues la interacción social se da adentro de los videojuegos, y lo que sucede realmente atrás es que hay líneas de código, ¿no? Pero tienes una experiencia que es verdaderamente inmersiva y ahora con realidad aumentada y realidad virtual muchísimo más. Pero la cuestión subyacente son estas líneas de código que hacen posible la magia del videojuego. Y lo mismo pasa con el programa de cómputo que estamos usando ahorita en esta entrevista de Entre Firmas. Le estamos haciendo en una plataforma de Zoom
¿no? Y lo que está sucediendo en tiempo real es que este programa de cómputo, estas líneas del software, están ejecutándose y por lo tanto tienen un objeto utilitario y por eso es que nos podemos comunicar. Fíjate lo interesante de lo que empiezas a hablar y cómo empiezas a hacer esta similitud entre lo que es la obra literaria para efectos de registro con un programa de cómputo, pero a la vez lo diferente que es el programa de cómputo. Yo te preguntaría, porque es una cuestión que yo he traído mucho tiempo en mi cabeza, ¿vale la pena el registro como derechos de autor o te irías como en algunos otros países que se van a cuestiones más de propiedad industrial? Es decir, ¿es suficiente, es mejor la protección a través del derecho de autor o te irías a una cuestión de patente? Esa es una mega pregunta. Claro, a ver, Gastón, lo que tú estás diciendo es, al final del día, este es un objeto utilitario, ¿no? Si le preguntamos a los coders, a la gente que escribe, el código es hermoso, igual que para los matemáticos las fórmulas son hermosas y para los financieros las gráficas son hermosas, ¿no? Entonces, hay un componente estético de belleza en el código. Um, pero lo que tú estás diciendo es, al final del día, esto es una cosa útil y entonces le debería aplicar más el derecho de patentes, ¿no? A lo mejor podría ser un modelo de utilidad. Esta discusión tuvo lugar de manera acalorada en los años 80, ¿no? Porque al final del día, el código no es una poesía, aunque, por ejemplo, en su momento, la decana de la Universidad de Stanford en algún caso dijo que para ella el código, sí, un código en específico era poesía, era como un haiku, ¿no? Y entonces tienes las distintas doctrinas, la doctrina que lo equipara a obra literaria, o la doctrina que dice que esto realmente es un objeto útil, o la doctrina sui generis, ¿no? Que debería de tener un régimen especial. Lo que pasa es que, como ustedes saben, para que nazca un nuevo régimen de derechos de autor, pues hay que poner de acuerdo a 190 países, ¿no? Para que empiecen a generarse tratados internacionales y tacatán, y pues bueno, es complicado. Pero entiendo perfectamente tu punto, Gastón. Al final del día, la obra literaria, pues es una obra literaria, está expresando una parte del alma humana y lo que está transmitiendo es precisamente esto, ¿no? Contenido. Y el programa de cómputo, ¿no? El programa de cómputo está realizando una tarea. Oye, Kiyoshi, y entonces, a ver, si hablamos, por ejemplo, de un videojuego, y en un videojuego, además del código, existen otros elementos que lo componen, ya lo dijiste tú, puede haber personajes, hay imágenes, hay escenarios, puede haber música. Todos estos otros elementos llegan a configurar el todo, que es el programa que finalmente, o el videojuego que van a utilizar, o la aplicación. Todos estos componentes son parte también de la obra de cómputo, o cada uno tiene su propio sello, digamos, su propia identificación y suman, pero se pueden proteger en lo individual. ¿Cómo funciona a la hora de querer registrar o querer proteger una creación de este tipo? Mira, al final del día todo sí está expresado en líneas de código, ¿no? Lo que pasa es que cuando creas, y digo, creas desde las texturas, ¿no? Las texturas de los objetos, la textura de la piel de los personajes,
el efecto que tiene la luz solar y el viento sobre los objetos, la sombra que proyecta un personaje, etcétera, ¿no? Y detrás tenemos artistas súper talentosos, por cierto, muchos mexicanos, creando estos mundos y todas estas formas de expresión para que el resultado que nos den sea un resultado real, ¿no? Hiperrealista. Al final del día, todo está expresado en líneas de código. Lo que pasa es que a la hora de ver, de disfrutar, de percibir la obra del videojuego, pues es como si estuvieras en una película con la diferencia de que estás interactuando, ¿no? Pero a veces tienes actores reales y entonces no son personajes ficticios, son personajes humanos de caracterización, porque está la persona. La imagen de esa persona también está traducida en código. Entonces, pues es un programa de cómputo. Lo que pasa es que la experiencia y la percepción de la obra nos lleva a ver lo que tú ya dijiste, obras pictóricas o de dibujo, obras de arte aplicado, obras musicales, obras audiovisuales, tacatán. Muy bien, bien interesante, Kiyoshi, lo que dices. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar con esto que acabas de mencionar en cuanto a los personajes. Y yo quiero que vayas pensando en esta pregunta. Es decir, ¿pueden vivir los personajes fuera de los videojuegos? ¿Pueden ser independientes o no de un videojuego? Regresamos. Ya estamos de regreso en Entre Firmas. Kiyoshi, nos quedamos con esto que es bien interesante porque entiendo muy bien lo que comentas y si nos vamos muy técnicos y no es la idea, parecería que estamos haciendo obras derivadas, es decir, que hay una canción y que entonces tenemos que pasarla a un código en estas líneas de programación para que pueda vivir en este videojuego y hacer una serie de cuestiones jurídicamente hablando técnicas para que la gente pueda disfrutar el videojuego, pero hablas de personajes, hablas de avatar, tú creas al final del día en un videojuego, creas a tu personaje, inclusive hay unos que hasta te va costando, es decir, te cuesta dinero crear tu personaje, ponerle atuendos, ropas, armamento, ¿no? ¿Tú crees que ese personaje que tú creas lo puedes sacar del videojuego y mandarlo a otro videojuego diferente o crear una historieta con él? Mira, esto es muy interesante porque al final del día ese personaje está creado dentro del programa de cómputo que es el videojuego, ¿no? Entonces, el avatar que yo hago en un videojuego, al final del día pertenece al ecosistema de ese videojuego, aunque lo personalicé yo con las características que yo quiero, ¿no? ¿No? Por ejemplo, pues mi avatar tiene pelo verde y así, digo, para cambiarle un poquitín, ese avatar pertenece a este entorno que es el resto del videojuego. El código es un código que está embebido dentro del código del resto del videojuego, ¿no? Bueno, la pregunta es relevante porque, por ejemplo, existe todo un mercado negro de gente que vende los famosos skins, ¿no? En alguno de estos juegos que tú mencionas, de repente hay skins que tú puedes adquirir, sea con méritos, o sea con recursos financieros. Estos skins, hay unos padrísimos, hay unos que tienen bailes de celebración, y esos skins, hay gente que los secuestra, los saca de su entorno y los vende en un mercado negro. Esta es la doctrina de los digital goods o de los activos o bienes digitales. Y entonces hay sitios de internet en donde te venden skins, donde te venden espadas, escudos, sombreros, naves espaciales y demás, ¿no? Y
la pregunta aquí es si eso constituye una violación al derecho de autor. Yo creo que sí, por la teoría de los rental rights que vienen de los tratados internacionales, en donde la violación a los términos y condiciones de la licencia de un programa de cómputo constituye en sí mismo una infracción, ¿no? Y eso aplica para programas de cómputo y para las cosas que estén embebidas en esos programas de cómputo, ¿no? A ver, a ver, Kiyoshi, tengo ahí, soy mamá y me hablas de repente como en chin, ¿no? Y yo supongo que va a haber muchas que están viendo este programa y van a decir lo mismo que yo. Quiere decir que si yo voy al mercado, o mi hijo va al mercado negro y compra un escudo, ese escudo se lo pone a su personaje, a su avatar, en un juego que compró de manera legal. O sea, ese juego le permite introducir este otro elemento, aunque sea ilegal, aunque no sea parte, digamos, del mismo ecosistema del juego legal. ¿Es posible Es que introducir? los malosos, ¿no? Regresando a la película del Matrix, los malosos hacen que estos avatares o que este escudo se pueda utilizar en el juego real. Y entonces ahí viene, ¿no? Tú como mamá y yo como papá, lo que nos preocupa ahí es que si mi chavo adquiere, porque estos los venden, ¿no? O se lo regalan, pero se lo regalan a cambio de datos personales, ¿no? O a cambio de que te introducen en tu consola o en tu computadora, quién sabe qué código malicioso, que quién sabe qué va a hacer, ¿no? Y entonces la bronca es que ese escudo sí lo puedes usar durante el juego o durante la experiencia, pero es un caballo de Troya, porque no sabes qué código adicional trae ese escudo y qué está haciendo. Es que fíjate que es bien complicado esto que comentas y complicado a veces de entender, complicado de ejecutar, pero la gente que está inmersa en esto de los programas de computación y que tiene la capacidad de poder, y a lo mejor la palabra no es la correcta, pero hackear y poder hacer que entres a un juego con elementos del juego, pero traídos de fuera, empiezas a entrar a la cuestión jurídica, a la cuestión legal, a la cuestión de protección y al derecho de autor, inevitablemente. Coincido contigo que si yo hago un avatar dentro de un juego, no quiero dar nombres, pero voy a dar uno porque es el que más juegan mis hijos, que es el Fortnite, y que se pasan ahí horas, en vez de estar en la calle, se la pasan metidos en un juego, cosa que a mí como papá a veces me enferma, pero bueno, es parte de la realidad. Pero traer, imagínate, elementos de fuera que puedas comprar quizá más baratos o, como dices tú, intercambiando datos personales que además es de alto riesgo, acabas violentando un programa de computación que tiene un derecho de autor. Y ahí, y no puedo dejar de aprovechar la oportunidad de tenerte aquí y preguntarte esta parte procesal, esta parte legal, esta parte de protección, porque a mí siempre me ha llamado mucho la atención y voy a, ni modo, a denotar mi edad. Cuando yo empezaba a ver los temas de los programas de cómputo, pues comprabas un disco, ¿no? Un disquete y lo bajabas en la computadora y te venía una licencia con un key, ¿no? Donde le ponías la clave para que te pudiera descargar, pero luego ese disco lo pasabas a no sé cuántas computadoras, cosa que ha cambiado. La tecnología creo que en pro del derecho también ha tenido cosas buenas y algunas cosas distintas en cuanto a su protección, pero yo no puedo evitar preguntarte, Kiyoshi, ¿qué pasa con esta parte procesal? ¿Qué pasa con esta parte de infracciones? ¿Qué pasa con esta parte de delitos? Y aquí voy quizá yo a contestarme la pregunta que te hice. A mí me gusta que los programas estén en el derecho de autor, porque al final del día tienes un delito, ¿no? Que la patente no te da, pero que el derecho de autor sí. Tú que más eres la verdad, una de las personas que en México más ha hecho en pro de la protección de los programas de computación en todas sus vertientes, y luego hablaremos de las apps, porque para mí ahí hay todo un mundo. ¿Cómo ves la parte procesal? ¿Cómo ves esta parte de defensa de los derechos de autor? Yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Y eso es
lo que los redactores de los tratados internacionales y de las legislaciones, empezando por la legislación de Norteamérica, pensaron, ¿no? Es mucho más práctico que la protección de los programas de cómputo sea por la vía autoral, sin duda, ¿no? Por muchas cosas, porque no necesitas como requisito tener un registro, por ejemplo, ¿no? Y porque además tienes una gran flexibilidad a la hora de solicitar infracciones y porque hay delitos, etcétera. La protección en México es una protección muy robusta. Procesalmente se hace a través del INPI, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y básicamente lo que sucede en un caso típico es que se realiza una visita de inspección por parte de la autoridad revisa las máquinas, encuentra, la verdad es que los inspectores mexicanos son buenazos, son muy duchos, encuentran el programa de cómputo que está instalado y luego se hace un cotejo entre los programas de cómputo que están instalados y las licencias que tiene adquiridas el usuario, ¿no? Y en muchos de los casos hay un match entre las licencias y los programas instalados. En caso de que no, pues sí se está en presencia de una infracción a derechos de autor, ¿no? Y lo que sucede en esos casos normalmente es que la autoridad asegura las máquinas en donde encuentra software reproducido sin la autorización de su titular y luego se sigue un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio relativo a dilucidar si efectivamente se reprodujo y o se usó el programa de cómputo sin autorización. Porque hoy, o sea, porque para mí de veras es algo que quiero que la gente que utiliza, porque todos al final del día estamos utilizando programas de computación de una u otra manera, o sea, esto como decías, Zoom es un programa de cómputo que si por alguna forma lo subieron gratuito para que te dé durante X tiempo y con X modalidades, si lo quieres mejorar, pagas y tal. O sea, lo que está en Internet no es cosa de nadie. Es decir, eso que está allá arriba y que lo podemos de alguna manera descargar, no significa que sea tuyo. O sea, esto pasa mucho, ¿no, Kiyoshi? Que la gente cree que porque ahí está, lo puedes descargar y usar y no pasa nada. Sí, claro, y si le preguntamos a Fer por los libros, ¿no? O sea, la cantidad de libros que están ahí subidos a, no quiero hablar de pirateca.com, pero en estos sitios que atentan directamente contra nuestros escritores, nuestros poetas, nuestros cuentacuentos, nuestros ilustradores, pues no porque esté en el internet es gratis, ¿verdad? Y no por eso tengo yo derecho a atentar contra la chava que hizo las ilustraciones en el libro. Claro, yo creo que son diferentes escenarios. Es decir, hay, como dicen bien ustedes, hay material que está, o contenido que está puesto a disposición del público y que es de acceso libre porque así lo dispuso el autor o el titular de los derechos. Puedes entrar a leerlo, puedes entrar a disfrutarlo, pero no puedes, por ejemplo, bajarlo, no puedes descargarlo, no puedes crear una obra derivada, no puedes explotarla porque hay unos límites que establecieron los autores o los titulares de los derechos. Pero en este escenario también, Kiyoshi, y saliéndonos un poco, teniendo claro que, por ejemplo, en el caso del videojuego, el avatar que yo construya no me pertenece, ¿no? Forma parte del propio videojuego y es, digamos, un recurso al que tengo acceso porque tengo una licencia, pero es para jugar. Hasta ahí. Pero existen otros softwares que tú comentas que tienen una funcionalidad, como pueden ser los softwares, por ejemplo, de diseño, ¿no? Eh, Vamos a diseñar el que utilizan los arquitectos. Ese software nos permite crear una obra. ¿Quién es el autor de esa obra? ¿Es el programador del software? ¿Es el software? ¿O es el autor, el arquitecto que utiliza el software para crear esa obra? Es como pasa también, por ejemplo, con las fuentes, ¿no? En el caso de los diseñadores. Yo tengo una paquetería, compro las fuentes de manera legal y a partir de eso diseño un logotipo, diseño
a un diseño editorial. ¿Quién es el autor de esos diseños o de esas obras que se producen con esos recursos? Lo que pasa es que, como dices, ¿no? Es un caso diferente. Eh, porque en el videojuego creando tú un avatar dentro de un mundo que ya está creado. Si yo agarro un programa de cómputo, por ejemplo, un procesador de textos, y escribo ahí un libro, obviamente el libro es mío, ¿no? Porque estoy creando una obra literaria ahí. Si tomo un programa de cómputo, vamos a decir, Adobe o Corel, o AutoCAD o Maya, y ahí dibujo, ¿no? Hago yo unos planos, hago una escultura, dibujo un personaje para una obra audiovisual de dibujos animados, etcétera. Esa obra también es mía. ¿Por qué? Porque el programa de cómputo está hecho precisamente para que el creador pueda hacer su obra, ¿no? Y entonces ahí el usuario del programa de cómputo es el creador y por lo tanto el autor. Pues estamos aquí con temas verdaderamente interesantes, con Kiyoshi Zuru y con Gastón en Entre Firmas. Vamos al corte y regresamos. Estamos de regreso en Entre Firmas y Kiyoshi, hay una cuestión que comentas que a mí me llama poderosamente la atención, que viene de la pregunta que te hace Maffer, donde te dice, bueno, si es un programa y ese programa, el AutoCAD, el Word, el Excel, obviamente no es tuyo, te lo licenciaron, pero tú sobre ese programa creas y yo en lo personal entendería que yo seré el autor de aquello que haga yo en un Word, en un AutoCAD, en cualquiera de estas herramientas que para mí lo son, porque si no, ya me imagino las demandas de Scribe cuando éramos niños, ¿no? Que nos demandarían por haber estar escribiendo en el papel y los de Vic por la pluma en la que escribí todo aquello que hice durante mi juventud y mi infancia, porque utilicé unas herramientas que obviamente no eran mías, pero que las compré, y aquí si le metemos el ingrediente de derechos de autor, pues no las compro si simplemente tengo la licencia o la autorización para usar. Y aquí empieza el tema entonces de la inteligencia artificial, porque ya hay muchos cuestionamientos y mucha teoría, e inclusive ya nos platicarás, porque sé que has estado muy en contacto con esto, con asuntos ya o con sentencias y resoluciones que tienen que ver con la inteligencia artificial. ¿Qué demonios es eso de la inteligencia artificial, Kiyoshi? Bueno, al final del día la inteligencia artificial está compuesta en parte por programas de cómputo, pero también por hardware y por redes que emulan a nuestras redes neuronales, ¿no? Y bueno, al final del día es una plataforma que aprende, ¿no? ¿Cómo aprende? Pues porque le damos 100,000 imágenes de sillas o 100,000 imágenes de camiones de volteo, de manera que esta entidad de inteligencia artificial aprende que es un camión de volteo y entonces nos puede alertar sobre cuando una cámara ve un camión de volteo, pues nos avisa y nos dice cuidado, ¿no? Hay que parar el coche o no hay que caminar por ahí. ¿No? La cuestión aquí, como dices, Gastón, es qué pasa cuando una entidad de inteligencia artificial es la que crea, ¿no? Es decir, en el caso que platicábamos antes del corte, yo tengo mi procesador de textos, el que tú dices, Microsoft Word, y ahí escribo yo una obra literaria. La obra literaria es obviamente del escritor, del autor, ¿no? Si nos vamos a un programa de Adobe, y ahí dibujamos, ¿no? De Photoshop, de Adobe, y ahí creamos una imagen, etcétera. Esa creación es mía.
La cuestión con la inteligencia artificial es que, bueno, la inteligencia artificial con machine learning ha ido aprendiendo, ¿no? Entonces hay un caso en China ya viejo, este es un caso del 2018, en donde un tribunal chino dijo que el Dreamwriter, que es un sistema de la compañía china Tencent, el autor, por así decirlo, le dice al Dreamwriter, escríbeme un ensayo, ¿no? De 1000 palabras sobre un tema de administración de negocios. Y entonces, este Dreamwriter, ¡pum!, se pone a escribir, saca 916 palabras de conformidad con el tribunal chino, de calidad impecable, ¿no? Que cumplen con los requisitos formales para considerarse una obra literaria. Y entonces ahí ya no es que el escritor se meta al procesador de palabras y escriba, no hay una labor mecánica, es que aquí el sistema de inteligencia artificial, le dije yo que escribiera un ensayo y escribió el ensayo. En fotos, está también padre, ¿no? De repente, una entidad de inteligencia artificial le crean, le enseñan, por ejemplo, pinturas. En este caso, pinturas de los grandes maestros holandeses, ¿no? Y entonces, de repente, y entonces lo que sucedió es que a la entidad de inteligencia artificial se le mostraron cientos de miles o millones de imágenes de cuadros de los holandeses. Y entonces le dicen, ahora hazme el retrato de Edmond Bellamy, y plug, se lo avienta también el sistema, ¿no? La maquinita, y el resultado es un cuadro al estilo de los holandeses. Un cuadro, pues así, ¿no? Con características realistas, tacatán, y esta entidad se avienta la puntada de firmarlo, y lo firma con una fórmula matemática, y te pone ahí el logaritmo y el tacatán, y ahí te lo firma como autor. Oye, Kiyoshi, mi pregunta, a ver qué opinas. ¿Crea u obedece? Sí, yo creo que al final del día está obedeciendo, es decir, obedece en el sentido de que a la hora de aprender le estamos diciendo, aprende lo que es una silla, o aprende lo que es un camión de volteo, o aprende Rubens, ¿no? Y entonces aprende. Y una vez aprendido, entonces, pues crea, ¿no? Lo que tú me estás diciendo es, bueno, y entonces se parece al alma humana, pues no, ¿no? O sea, hay ahí lo más íntimo del alma humana, ¿no? Verdaderamente un sentido de, de pertenencia, de estética, pues de eso, ¿no? De cosmovisión, ¿no? Pues no, o sea, sí tienes razón, al final del día está ejecutando, ¿no? Lo que pasa es que la ejecución es la creación de una obra, y si quieres, les doy el último caso, que es un caso reciente de los últimos meses, en donde un montón de autores están demandando a una compañía
que lo que está haciendo es darle miles y miles y miles y miles y miles de fotos que tienen derecho de autor, ¿no? Esta compañía, bueno, la herramienta se llama Midjourney, y este Midjourney es una entidad de inteligencia artificial que hace imágenes, ¿no? Y entonces aquí la controversia es qué pasa con esas, para poder hacer esa imagen, Midjourney tuvo que haber visto millones y millones de fotos, de imágenes, de dibujos, de Tajatán. Para haberlas visto, las tuvo que haber reproducido, aunque esa reproducción sea efímera, ¿no? Que como sabemos hoy en nuestra ley, la reproducción efímera tiene que autorizarse expresamente por el autor, ¿no? Y entonces lo que están diciendo ahora los autores, fotógrafos y demás es, oye, ¿y quién te dio permiso a ti, creador de la inteligencia artificial, de estar reproduciendo un montón de fotos mías? Claro, y yo ahí también tendría otro comentario y me gustaría también tu opinión porque ya vi por dónde vas. Es decir, hasta el día de hoy, por lo menos en nuestro sistema jurídico, autor es una persona física. Claro. Por lo tanto, ¿no? No podríamos reconocer como autor de una obra a una entidad de inteligencia artificial mientras la ley no cambie, ¿no? Mientras los convenios internacionales no varíen, hoy por hoy, autores son personas físicas. Pero, ¿qué sucede con el caso de la titularidad? Porque eso es lo que creo que está generando más inquietud entre los creadores. Y es que el hecho de que la inteligencia artificial tenga la capacidad de crear, los puede eliminar como autor titular de derechos. Y en ese momento, el desarrollador del software o el desarrollador de la inteligencia artificial es quien se constituye como en titular del derecho y que ya sucedió con el caso de un concierto también que se hizo en Corea, en donde la música se genera a partir de inteligencia artificial y pues venden discos y venden boletos para un concierto virtual, ¿no? Y ya no existen los autores, ¿no? Eso es como lo realmente preocupante desde los zapatos de los autores. ¿Qué opinas? Sí, mira, yo creo que al final del día, nuestro derecho autoral protege a los creadores, ¿no? Y su origen en la Constitución, tiene un origen social y una finalidad social, que es, darle un incentivo a los creadores para que creen, ¿no? Para que los escritores puedan dedicarse profesionalmente a escribir, para que los, ¿no? Productores cinematográficos y los productores de fonogramas y demás puedan dedicarse de manera profesional a lo suyo y tengan una recompensa o remuneración justa. Y pues un sistema de inteligencia artificial, aquí la gran pregunta es si un sistema de inteligencia artificial puede ser motivado a crear, que para eso existe el derecho de autor, para que haya incentivos para los creadores, ¿no? Y hasta hoy la inteligencia artificial no siente y por lo tanto no, o sea, no puede emular levantarse en la mañana, bueno, no necesita dormir, pero no puede emular tener un objetivo en la vida, ¿no? Como sí lo puede tener el fotógrafo, o el bailarín, y entonces aquí lo que tú estás diciendo es, pues no sería una protección de derecho a autor, porque la protección de derecho a autor tiene este origen y esta finalidad social. Pero a lo mejor lo que sí es que, y por ahí eso es lo que trató de decir el tribunal chino, ¿no? Hay una gran inversión detrás de todo esto, y esa inversión sería injusto que alguien más se apropiara del fruto de esa gran inversión, ¿no? Y entonces aquí a lo mejor sí estaríamos hablando de un sistema sui generis en las bases de datos
tenemos un sistema sui generis que no es derecho de autor, pero sí dices, oye, pues un directorio telefónico que sí está ordenado de una forma que no es la usual, ¿no? Pues a lo mejor sí recibe cierto tipo de protección. Probablemente la protección tendrá que ver más con eso, que con una protección autoral, ¿no? 100 años después de que este Dreamwriter escribió el ensayo, pues bueno, pues es que no va a tener sucesores el Dreamwriter y no crea patrimonio para sí mismo, ¿no? Pero sí hay un esfuerzo y una inversión que probablemente deberían remunerarse. Estamos con Kiyoshi Tsuru hablando de inteligencia artificial y otras inteligencias. Vamos al corte y regresamos. Pues ya estamos de regreso en Entre Firmas con Kiyoshi Tsuru. Este es un programa buenísimo, por favor, suscríbanse, denle like, toquen la campanita, compártanlo, véannos, opinen, mándenos sus mensajes, sus preguntas. Creo que es muy interesante y además enriquecedor para futuros programas saber qué es lo que les interesaría que tocáramos en estos programas de Entre Firmas. Y bueno, pues yo me quedo con una preocupación, Kiyoshi, y Gastón, se los digo abiertamente, y es el tema de los autores. Si los autores, digamos, veremos a la robotina de los supersónicos que nos venga a desplazar, que vengan a desplazarlos a los músicos, generando jingles, o a los fotógrafos, o a los diseñadores, o eso no pasará, ¿no? ¿Qué opinan? Mira, yo te voy a decir una cosa y es mi sentir. Con los años y la verdad, como abogado, la deformación, si lo quieres ver profesional, te hace de repente estar buscando las respuestas en la propia pregunta, estar buscando las respuestas en la premisa principal, ¿no? Haciendo estos silogismos, ¿no? Premisa mayor, premisa menor, conclusiones. Y yo escucho inteligencia y de inmediato la palabra artificial. Y yo creo que el ser humano no es artificial. O sea, yo sí quiero seguir pensando que el ser humano tiene esa sensibilidad, que no hay una sola máquina que la pueda suplir. Yo creo que sí hay riesgos, sí la tecnología nos ayuda, nos hace que las cosas sean quizá más rápidas, que los resultados sean evidentemente mucho más rápidos, pero la sensibilidad del ser humano, la capacidad de percibir y de transmitir lo que percibes a través de los sentimientos, de hacer sentir, yo no creo, y es mi opinión, que una computadora lo logre. Y por eso se llama inteligencia artificial, porque de alguna manera no es una inteligencia natural como la que tiene el ser humano, y vámonos a lo que es persona de Boecio, y vámonos a toda la parte filosófica del ser humano. Yo creo que sí sirve, que sí ayuda, que sí pone en riesgo actividades, que sí hace que el mundo a lo mejor sea mucho más sencillo, pero yo no creo que vaya a suplir a la persona física autora. Kiyoshi, ¿tú cómo lo ves? Kiyoshi, ¿qué opinas? Ilústranos, Kiyoshi, sin miedo. En lugar de entre firmas me pusieron en entredicho. Mira, este caso que platicamos del Midjourney, fíjate la controversia. Hay un concurso de pintura, ¿no? Y en la categoría de artes digitales gana un señor Jason Allen. Jason Allen agarró el Midjourney y le dice, yo quiero un cuadro, bueno, una imagen digital que se llame Teatro de la Ópera Espacial, ¿no? Y el Midjourney, ¡pum!, se aventó y entonces crea un cuadro, ¿no? Que bueno, para
la audiencia, búsquenlo así, ¿no? Midjourney, y Jason Allen, y entonces el resto de los participantes del concurso dicen, oye, pues eso es trampa, ¿no? Porque pues es como pedirle, como en la primaria que le pedías a tu papá que te hiciera el dibujo, ¿no? De la clase de dibujo, y entonces entiendo cuál es la preocupación de los autores, ¿no? Tú dices, oye, la gente que hace jingles, o que hace música, incidental, etcétera, pues muy probablemente ese tipo de productos sí se podrán automatizar, ¿no? Si lo trasladamos al rollo de los abogados, buena parte de la chamba de los abogados, la mecánica, se puede hacer con inteligencia artificial. Y te digo que, qué bueno, porque eso nos permite a nosotros dedicarnos a la parte padre, que es la parte creativa, la parte que requiere de la intuición, de la experiencia, ¿no? Y yo creo que eso es lo mismo que le va a pasar a los autores. Que a lo mejor alguna parte se podrá automatizar para lo automatizable, ¿no? Porque aparte la inteligencia artificial, pues sabe que cuáles melodías son las que le resultan atractivas al ser humano, ¿no? O visualmente, cuáles son las formas que le resultan más atractivas al espectador, ¿no? Y entonces a lo mejor se crearán, pero esas no son las obras maestras del ser humano, como dice Gastón, las obras que hablan de nuestra individualidad, de nuestra diferenciación con el resto del mundo y el resto de las personas, ¿no? Entonces, y eso nos va a permitir a los creadores poder crear las cosas verdaderamente padres. Y bueno, en el caso de las cuestiones más automáticas, probablemente sí veremos cada vez más a máquinas haciendo la chamba, ¿no? Lo mismo pasó con la imprenta, lo mismo pasó con los telares en la revolución industrial con las máquinas de vapor, y algo muy parecido nos va a pasar en esta cuarta revolución industrial. No, bien interesante, porque digo, son cosas que te vienen a la memoria ahorita, ¿no? El fax, el correo electrónico, no va a desaparecer los mensajeros y la gente, no, o sea, sí necesitas al final del día el contacto con la gente, o sea, el mail, por ejemplo, es muy bueno, pero no cabe duda que una llamada telefónica, o sea, el WhatsApp y todo, al final del día, a lo mejor en 5 minutos arreglas más que en 14 correos. O sea, yo sí creo que tenemos que regresar a veces a nuestra base, nuestra base social, a nuestra base de comunicación, y esa parte para mí es muy importante que toda esta gente que nos ve, que toda esta gente joven que está empezando, que empieza a crear, que no se sienta con ese miedo de que me va a ganar la máquina. Al contrario, vuélvete más creativo, ¿no? O sea, potencialízate, haz que tus sentimientos y tu ser persona sea más grande que la computadora. Y yo lo digo mucho, ejemplo, aquí en la oficina. Dejen de estar mandando correos. Si no te contesta el cliente, agarra el teléfono y márcale. Que no te dé miedo, caray. O sea, no olvidemos que somos seres humanos y como seres humanos somos sociables, y eso yo sí creo que es bien importante que la gente joven no lo pierda. Sí hay competencia, sí, las máquinas son una competencia. Y bien lo dijiste, Kiyoshi, yo también hago y me encanta tener en el despacho programas que me ayuden a ser mucho más eficiente, que lleven la contabilidad, que tengan todo el acervo de marcas para ver cuándo se renuevan y los plazos, que antes era a mano y tenías un pizarrón. Hoy en día te ayuda. ¿Para qué? Para que tú te centres en lo importante, en pensar, caray. No somos inteligencias artificiales, somos inteligentes. Oye, pues entonces quitémonos los miedos y veamos a la inteligencia artificial como una herramienta más que puede servir para la creación de nuevas obras. ¿Esto puede ser así, Kiyoshi? Totalmente, hay que aprovecharla, ¿no? El alma humana, estoy de acuerdo, es irreemplazable. Somos distintos a todo lo demás, ¿no? Entonces, al final del día, nuestra calidad de autores
nuestra calidad de creadores de obras con un sentido específico. Eso no se puede reemplazar. Lo que sí es que tenemos un montón de herramientas padrísimas que no teníamos antes para poder crear y para poder efectivamente potencializar esa creación. No, genial. Y yo te digo, ejemplo, no lo hemos tocado, y a lo mejor no nos va a dar tiempo hoy, yo te voy a comprometer seguramente para que lo veamos después. Las apps, ¿no? Que son obviamente instrumentos y herramientas que nos facilitan muchas cosas. Yo te platicaba con una persona que me decía, es que hoy en día una app no te puede llevar más de 5 o 10 minutos para poderlo usar y obtener lo que quieras. Una app de un banco en 5 o 10 minutos no hace las operaciones que haces, esa app no sirve. Y ahí hay todo un mundo también de derechos de autor, de programación, de diseño. O sea, hay muchas cosas que sí hay que usarlas y para eso están y las necesitamos, como en su momento el coche, ¿no? Y los aviones. O sea, se trata de facilitar nuestra vida, no de entorpecer a la creatividad. Pero yo quiero que si puedes dejarnos algunas ideas de lo que para ti son las aplicaciones, qué sirven, cómo funcionan, están en este mundo, como decía Marifer, de los programas de cómputo. ¿Cómo las ves, Kiyoshi? Sí, claro, al final del día son todas ellas programas de cómputo, ¿no? Y bueno, son súper atractivas, ¿no? Desde las que usamos para entretenimiento hasta las que usamos para hacer nuestras operaciones de banco, para intercomunicarnos, etcétera. Todos estos son programas de cómputo y aquí hay que ver cómo se licencian, ¿no? Una gran parte de estas apps se licencian de forma gratuita y entonces hay formas distintas de monetización. Existen también, hay que ver las obras derivadas, por ejemplo, cuando se abre el código y se permite que las personas del público en general le escriban código encima y puedan crear nuevas funcionalidades para esas apps o nuevas apps en alguna plataforma. En fin, sin duda que hay un ámbito muy grande para la creatividad ahí. Sí, está maravilloso y la verdad es que como dice Gastón, eh, yo creo que te vamos a invitar para otro programa porque hay muchos creadores jóvenes, muchos chavos programadores que están generando nuevos contenidos, que están generando nuevos productos y que no saben cómo protegerlo y que no saben cómo licenciarlo, ¿no? Yo oigo frecuentemente a los chavos hablar de, pues es muy fácil, depende del release, ¿no? Y cuando yo les pregunto, ¿y si sabes lo que es un release? ¿No? Entonces, toda esta terminología que ahora se utiliza, por ejemplo, en el caso de los administradores de música, que tú subes tu música solito a programas como Spotify, ¿no? Entonces, ¿qué les podemos decir? ¿Qué les dejamos, Kiyoshi, a toda esta juventud que está empujando y que está creando? eh, ¿Qué tienen que hacer para protegerse? ¿Qué tienen que hacer para cuidar sus contenidos? ¿Qué tienen que hacer para cuidar sus creaciones? Digamos, tips sencillos, básicos. Pues estamos en una época en donde crear se puede hacer de manera exponencial. Entonces, sin duda, aventarse al ruedo. Y bueno, aquí es importante decir que las obras no requieren un registro a fuerzas, ¿no? Entonces, sí, y hoy hay un montón de herramientas que nos permiten tener constancia de que yo hice esta obra en esta fecha, 18 de enero del 2023, ¿no? Entonces, sí dejar constancia de la creación. Acercarse a las autoridades, hoy es muy fácil registrar una obra, para cuestiones más complejas, acercarse a los expertos. Yo estoy seguro que tanto Gastón como tú de manera pro bono ayudarán a todos estos creadores jóvenes y yo me sumo, y que vean cómo es que se puede proteger esto. Es muy importante que en toda la creación digital haya contratos desde el día 1,
¿no? Tiene que haber contratos de obra por encargo, tiene que haber sesiones de derechos, a la hora de los licenciamientos, esos licenciamientos tienen que estar en blanco y negro, cuando es recomendable inscribir, pues hay que irlos a inscribir, tampoco es una cosa ni muy compleja ni demasiado onerosa, ¿no? Pero así como hoy el autor puede tomar las riendas de su creación, también puede tomar las riendas de la protección de propiedad intelectual de sus creaciones. Muy bien, Kiyoshi. La verdad, yo me quedo muy contento con este programa, con todo lo que nos platicas. Lo dije al principio, lo vuelvo a decir, eres referencia en México como abogado en materia de software. Has hecho una labor impresionante en México. Yo eso te lo agradezco y creo que es bien importante que la gente lo sepa y que sepan que no se vale estar utilizando programas de los cuales no tienes licencia. Creo que es bien importante ser respetuosos, ¿no? Hay que respetar para poder ser respetados. Creo que la gente a veces cree que, y lo decíamos hace rato, porque las cosas están ahí, porque están en internet, porque parecería que no tienen un dueño, es que no son de nadie. Y eso no es así. Yo agradezco mucho tu participación hoy, el tiempo que has dedicado, que compartas los conocimientos. Y para mí ha sido una gran experiencia, no solo conocerte, sino hoy. Y espero que nos veamos pronto en otro programa porque hay mucho que hablar contigo. Pues muchas gracias, Gastón, muchas gracias, Fer. Aprendí muchísimo y me divertí muchísimo. No, pues de nuestra parte, nuevamente gracias por estar hoy en Entre Firmas. La verdad es que sí, son muchos temas y seguramente a partir de este programa tendremos preguntas del público, tendremos comentarios y pues estás como emplazado para una segunda edición en el futuro y hablemos de las aplicaciones y hablemos de lo que quieras, hablemos de casos. Tenemos ahí un programa muy simpático de casos para la araña que seguramente te habrán tocado, mi querido Quillo. Padrísimo, encantado de la vida. De verdad, muchas gracias por su generosidad y un saludo a toda su comunidad. Pues muchas gracias, buenas noches, nos vemos en el próximo programa y como dice Marifer, no dejen de vernos, de compartir, de darnos like. Esto fue Entre Firmas. Un abrazo.